Hola, buenas tardes para todos. Damos gracias al Señor por poder estar otro programa compartiendo su palabra. Gracias a Jaque también por la introducción. Y bueno, mis hermanos, como todos saben, en Simplemente Jesús estamos estudiando la epístola de Judas. Así que les invito a aquellos que estén escuchando o que vayan a escuchar luego el programa, que puedan tener una Biblia en sus manos y que puedan ir a la epístola de Judas, que está allí antes de Apocalipsis. En nuestro último programa hablamos acerca de cómo los apóstoles mencionaron la futura venida de los apóstatas. Judas les dice a sus hermanos que tengan memoria de las palabras de los apóstoles. Y hemos visto que la apostasía no debe tomarnos por sorpresa, ¿no? Porque la Escritura lo deja bien en claro que esas cosas van a suceder. Luego vimos que estos apóstatas eran personas burladores, que causaban divisiones, que eran sensuales, y ahí dejamos en claro que eran sexuales en el sentido de que no son espirituales, sino que son hombres terrenales. Y por último, son personas que no tienen al Espíritu, nos decía Judas. Así que en el día de hoy veremos cómo Judas menciona 4 mandatos para la vida espiritual. Ese es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy lo titulé Disciplinas Espirituales y estaremos viendo ese tema. Así que les invito a que podamos leer Judas, versículo 20 al 21. Judas 20 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra, por este tiempo que vamos a poder estar estudiando y estar viendo lo que tú nos quieres enseñar en esta tarde, Señor. Te pido, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra, que todo lo que esté en nuestras mentes y que nos esté distrayendo, que lo podamos hacer a un lado y que podamos concentrarnos únicamente en lo que tú nos quieres hablar en este momento, Señor. Dirígeme a mí también en la exposición de tu palabra y que estés obrando con poder, Señor, para que podamos salir luego de este mensaje con un mayor amor por ti, con una mayor motivación para poder buscarte y para poder tener una vida espiritual abundante a tu lado, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. El mensaje de hoy lo dividí en 4 partes. Son 4 disciplinas las que vamos a ver que menciona Judas aquí, del versículo 20 al 21. El primer punto va a ser edificando nuestra fe. El segundo punto, orando en el Espíritu Santo. Tercer punto, conservando el amor de Dios. Cuarto punto, esperando el regreso de Cristo. Lo voy a volver a repetir. Primer punto, edificando nuestra fe. Segundo punto, orando en el Espíritu Santo. Tercer punto, conservando el amor de Dios. Cuarto punto, esperando el regreso de Cristo. Esas son las 4 disciplinas espirituales que Judas menciona aquí. Y estas 4 disciplinas que Judas menciona deben ser constantes en nuestras vidas, mis hermanos. Recuerden el contexto. Judas no solo menciona esto para enfrentar la apostasía. Recuerden el contexto de que estábamos hablando de la apostasía. Y Judas menciona estas 4 disciplinas espirituales para de alguna manera enfrentar a la apostasía. Pero estas 4 disciplinas no solamente sirven para eso, sino para la vida cotidiana de todo cristiano. Entonces, debemos prestar mucha atención a lo que Judas nos va a enseñar aquí, porque nos va a servir para nuestra vida diaria como hijos de Dios. Entonces, vamos con nuestro primer punto, edificando nuestra fe. Versículo 20. Pero vosotros, es decir, sus hermanos en Cristo, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, de vuelta, lo mismo que el versículo 17, dice, pero vosotros, amados, es una manera de referirse a sus hermanos en Cristo. Y dice Judas, edificaos sobre vuestra santísima fe. Nosotros en Cristo tenemos un fundamento seguro y firme.
En 1 Corintios 3, versículo 11, Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Y Pablo dice, el cual es Jesucristo. Nuestro fundamento y firmeza está anclado a Cristo. La Escritura también dice que Cristo es la piedra principal del ángulo. Y anteriormente, mis hermanos, Judas dijo que debíamos contender ardientemente por la fe. ¿Recuerdan el versículo 3? Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir edificaos sobre vuestra santísima fe? Bueno, como cristianos, estamos llamados a edificarnos en la fe por medio de la palabra de Dios. La Escritura es ese medio con el cual nosotros nos nutrimos, crecemos y nos afirmamos en ese fundamento, el cual es Cristo. En Hechos 20, versículo 32, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para qué, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo aquí está diciendo que la palabra tiene el poder para sobreedificarnos en la fe. Y eso es lo contrario a creer falsas enseñanzas. Recuerden que los apóstatas son personas que se creen falsas enseñanzas, enseñanzas antibíblicas, y no solo que se las creen, sino que incluso algunos hasta las predican. Pero nosotros no. Los verdaderos hijos de Dios creen en la palabra de Dios, tal cual como está revelada en las Escrituras. Ellos se nutren allí, crecen en la palabra. Si no tenemos tiempo durante el día para estar continuamente estudiando las Escrituras, para conocer más a Dios, para conocer más a Cristo, para conocer más acerca de mi salvación, de mi fe, de lo que soy en Cristo, voy a ser una persona muy débil en el andar cristiano. Tener intimidad con la palabra de Dios no es solamente aprender doctrina en mi cerebro, no es estar encerrado en un cuarto estudiando teología solamente, no. Es una relación viva con mi Creador, para conocerlo a Él y ver cómo puedo vivir de una manera que le pueda agradar. Mis hermanos, Dios nos dejó un libro. Si no te gusta leer, estás en graves problemas, porque Dios te dejó un libro para que lo puedas conocer, para que conozcas acerca de Él. Es un problema cuando a un cristiano no le gusta leer. Está en un gran problema. Romanos 12, versículo 1 y 2, dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo que Pablo dice allí es que el cristiano debe estar constantemente renovando su mente en la palabra de Dios y así comprobar la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Vivimos en un mundo caído y todos, de alguna manera u otra, somos influenciados por las ideas, por las filosofías y por las costumbres que este mundo quiere meternos. Todos somos influenciados. Y muchos hemos llegado a Cristo con muchas ideas antibíblicas, con una costumbre de vida totalmente desagradable a Dios, y tenemos que despojarnos de todo eso. Si yo no saco toda esa inmundicia de mi mente a través de la palabra, voy a ser un cristiano muy débil e inmaduro. No podemos vivir solamente bajo el sermón del domingo del pastor o de un estudio bíblico. ¿Debemos escuchar las personas que predican y que enseñan la palabra de Dios? Claro que sí, Dios las puso allí con un propósito. Y es importante que un cristiano escuche a su pastor, escuche a quien enseña la palabra, porque el Señor ha dotado a esas personas con ciertos dones para la edificación de la iglesia. Pero mi alimento no puede ser solamente eso.
Yo no puedo esperar a que llegue el domingo para abrir mi Biblia. Mi alimento tampoco puede ser leer un versículo en un día o un pequeño extracto que pasa en el grupo de WhatsApp. No tengo nada en contra de eso, de que cuando suben un devocional y lo pasan en el grupo de WhatsApp, pero ese no puede ser tu alimento diario de la palabra de Dios. Debemos ser hombres y mujeres que tomemos en serio el estudio y la meditación de la palabra de Dios. William MacDonald, el comentarista, dijo: una familiaridad constante con la palabra nos conduce de manera positiva por el camino de la justicia y nos advierte en contra de los peligros por el camino. Conocer la palabra del Señor te va a evitar muchos problemas en tu diario vivir. Y repito, esto no es producir solamente cerebros teológicos, es para producir vida y fruto al lado del Señor. Un comentarista, Pickering, dijo una frase que me gustó mucho: el credo es lo que produce el carácter, y no el carácter lo que produce el credo. Y yo lo voy a parafrasear con mis palabras: es la doctrina lo que produce el carácter, y no el carácter lo que produce la doctrina. Mi hermano, mi vida está moldeada a la palabra de Dios. Yo amoldeo mi vida conforme a la palabra de Dios. Yo vivo y camino en este mundo conforme a la palabra de Dios. Conforme a la doctrina que está revelada en las Escrituras, yo ordeno mi vida y organizo mi vida. Cada uno organiza su vida bajo sus ideas, bajo sus pensamientos, bajo lo que piensa. Bueno, los cristianos también. Formamos nuestra vida bajo la palabra de Dios. Nos dirigimos en este mundo y nos relacionamos en este mundo bajo la palabra de Dios. Hay muchos que se conducen de una manera muy equivocada en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, le dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Que el estudio y la meditación de la palabra de Dios me prepare a mí como cristiano para hacer buenas obras, para hacerme más santo, para hacerme más piadoso, para hacerme más puro, para hacerme más justo, para hacerme más recto, más como Cristo. Ese es el propósito del estudio de la palabra de Dios. Para que cuando salga a este mundo que está podrido por causa del pecado, pueda ser esa luz y esa sal, y que las personas vean a Cristo en mi vida y que el nombre de Dios sea glorificado. Ese es el propósito de estudiar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está produciendo cambio en mi vida, algo anda mal. Puede ser que solamente te estés convirtiendo en un cerebro teológico. Y hay personas que hoy estudian en seminarios, en universidades, la palabra de Dios y la enseñan, pero no viven lo que están enseñando. Algunos han tomado el estudio de la palabra de Dios como una manera de ganarse la vida. Y van a las escuelas, a los institutos y la enseñan, pero no la viven. Y de nada sirve tener un profesor de la palabra de Dios si él no la está viviendo. Y no tengo nada en contra de la teología. De hecho, yo estudio teología y me encanta la teología, y creo que los cristianos deberían animarse a estudiar más teología. Pero el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la doctrina, de la teología, debe producir fruto en mi vida. Debe hacerme más humilde, más piadoso, más como Cristo. Ese es el propósito. Y Judas comienza con esta primer disciplina: edificaos sobre vuestra santísima fe. Mi hermano, conoce tu palabra, conoce la palabra de Dios, conoce tu Biblia, edifícate en ella. Ahora, la lectura de la palabra de Dios debe ir acompañado de algo más. Si nosotros queremos edificarnos en la fe, como hemos visto anteriormente,
por medio de la palabra de Dios y que esto produzca fruto en nuestras vidas, debe ir acompañado de algo más. ¿Y qué es ese algo más? Es una vida de oración. Y esto me da lugar a mi segundo punto, orando en el Espíritu Santo. Volvamos a leer el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahí está la segunda disciplina. Orar en el Espíritu Santo. Es interesante porque el orden en el cual escribió Judas estas disciplinas no fue al azar. No fue al azar. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Señor. Y no hay nada al azar. Hasta el orden en que los autores escriben es inspirado por Dios. Judas no comenzó diciendo que debemos orar y luego edificarnos en la fe. No, al revés. Primero edificarnos en la fe por medio de la palabra y luego orar. Y nosotros debemos seguir ese orden que se establece aquí. La lectura de la palabra va acompañado o acompañada de una vida de oración. Y Judas dice orando en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero déjenme decirles qué no quiere decir esto. Hay mucha gente que ha malinterpretado lo que Judas está diciendo allí. Orando en el Espíritu Santo, primero, no quiere decir orar en lenguas. Repito, no quiere decir orar en lenguas. De hecho, el contexto del pasaje nunca nos da a entender ese significado. No tiene nada que ver con orar en lenguas. Segundo, no quiere decir de buscar algún tipo de éxtasis en la oración. No hay nada místico aquí, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Judas cuando dice orando en el Espíritu Santo? Lo que quiere decir Judas cuando dice orando en el Espíritu Santo se está refiriendo a una oración que sea constante en el poder del Espíritu. Repito, a una oración que sea constante en el poder del Espíritu. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Espíritu Santo, que habita en todo cristiano, es quien nos ayuda y es quien nos da la fuerza para orar. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 habla de esto mismo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Lo que Judas enseña aquí es tener una vida constante de oración en el poder y en la guía del Espíritu. Mis hermanos, es el Espíritu quien nos da la confianza y la seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones. Y qué importante que el cristiano tenga una vida de oración constante. La Escritura lo deja bien en claro. En Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando con ella en acción de gracias. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 y 17, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Debemos estar constantemente orando, buscando el rostro de Dios. Y es el Espíritu que nos va a ayudar en nuestras oraciones. Es el Espíritu que a veces nos guía en nuestras oraciones a orar por determinadas cosas. Y el Espíritu es quien nos da la confianza para saber de que nuestras oraciones están siendo escuchadas por nuestro bendito y glorioso Dios. Y el ejemplo más grande de oración, mis hermanos, si alguien te preguntara, ¿cuál fue el hombre más grande en la oración? ¿Cuál fue el ejemplo más grande de oración? Y bueno, tú tienes que responderle Jesucristo. Jesucristo. Él pasaba mucho tiempo a solas con el Padre. En Lucas, en capítulo 5, cuando Jesús sana a un paralítico, dice Lucas, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús se iba a solas a orar con su Padre, a buscar el rostro de Dios.
De hecho, fue Jesús quien nos enseñó a orar allí en Mateo 6. Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. Cristo nos dejó un ejemplo de oración para que nosotros veamos cuán importante es depender de Dios a través de una vida íntima de oración con Dios. Mis hermanos, Jesús era Dios y aún así buscaba constantemente a su Padre. ¿Cuánto más nosotros? En la oración nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Le hablamos a Él, Él nos escucha. La oración no es solamente ir y pedir cosas, como si fuese un supermercado. Es conocer a Dios, hablar con Él, disfrutar de Él, glorificarlo. Hay personas que tienen un mal entendimiento de la oración y van y le piden cosas a Dios. No, dame esto y dame aquello, yo quiero esto y quiero lo otro. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a solas con Dios para solamente hablar de lo que Él es, de lo grandioso que Él es? John MacArthur dice: la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad, y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y gloria. Eso es la oración. Buscar a Dios, hablar con Él, ver su grandeza, ver su amor, ver su misericordia, conocer verdaderamente a Dios a través de una vida de oración. Y mis hermanos, una forma de orar conforme a la voluntad de Dios. Si hay alguien que se está preguntando, ¿y yo cómo puedo orar conforme a la voluntad de Dios? Bueno, una forma de orar conforme a la voluntad de Dios es orar conforme a la Biblia. Y me refiero a orar según aquello que hemos aprendido. Por ejemplo, si yo estoy estudiando acerca del amor al prójimo en la Escritura, ¿cuál debería ser mi oración? Mi oración debería ser de cómo yo puedo amar a mi prójimo. Si estoy estudiando acerca de la santidad en la palabra de Dios, ¿cuál debería ser mi oración? Bueno, yo debería orar para que Dios me ayude a ser más santo. Y así continuamente. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Oremos la Biblia. Oremos por aquello que se nos presenta en la Escritura. Incluso en la Biblia hay muchos ejemplos de oración en los cuales nosotros deberíamos imitar. A veces no sabemos por qué orar, no sabemos qué pedirle a Dios. Bueno, orá la Biblia. ¿Estás estudiando un tema particular en la Biblia? ¿Estás estudiando la justicia de Dios? Bueno, orá para que vos puedas mostrar más acerca de ese atributo de Dios en tu vida. Además, mis hermanos, si nosotros estamos orando la palabra de Dios, de esa manera estaremos seguros que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Hay personas que le piden cada cosa a Dios y uno se da cuenta que no conocen nada de la Biblia, porque de lo contrario no le estarían pidiendo esas cosas. Entonces, esta es la segunda disciplina, una vida constante de oración en la guía y en el poder del Espíritu Santo. Ahora observemos la tercera disciplina. Miremos el versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La tercera disciplina es conservando el amor de Dios. Ya hemos visto que debemos edificarnos sobre nuestra fe, de orar en el Espíritu Santo, y ahora la tercera disciplina es conservando el amor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir conservaros en el amor de Dios? Bueno, el cristiano debe ser responsable de permanecer en el amor de Dios. Debemos protegernos de cualquier cosa que pueda alejarnos de nuestro Dios. Debemos confiar en el amor de Dios por nosotros y conservarlo en nuestras vidas. Déjenme leerles un comentario del comentarista William MacDonald, que me gustó mucho, y dice lo siguiente: aquí el amor de Dios puede compararse con el resplandor del sol. El sol está siempre resplandeciendo, pero cuando algo se interpone entre nosotros y el sol, ya no estamos más bajo sus rayos benéficos. Así es con el amor de Dios. Siempre está resplandeciendo sobre nosotros,
Pero si se interpone el pecado entre nosotros y el Señor, entonces ya no estamos más gozando en la práctica de su amor. Podemos conservarnos en su amor, primero de todo, por vidas de santidad y piedad. Y si se interpone el pecado, entonces debemos confesar y abandonar aquel pecado inmediatamente. El secreto reside en no dejar que nada se interponga entre nosotros y Dios. Y aquí hay una frase de Charles Tindley que dice: nada entre mi alma y el Salvador, nada del engañoso mundo soñar, nada que me prive de su favor, el camino limpio siempre ha de estar. Y comparto totalmente con lo que dice el comentarista. Nada se puede interponer entre nosotros y Dios. Desde el momento que se interpone algo entre nosotros y Dios, ya dejamos de ver su amor. Se rompe esa relación que tenemos con nuestro Creador. Por eso, mis hermanos, debemos alejarnos del pecado. Siempre lo digo y lo volveré a decir, debemos odiar el pecado. Hay una cosa que tú tienes que odiar en tu vida como cristiano. Debes odiar el pecado con todo tu ser. Aléjate de todo aquello que desagrade a Dios, porque de lo contrario todo eso va a contaminar tu vida y eso va a afectar en tu relación con Dios y se va a ver entorpecida. Ahora, ¿cuál es la manera de que nosotros podemos estar conservando el amor de Dios? Bueno, Judas ya lo mencionó anteriormente. Edificándonos con su palabra, teniendo una vida de oración. ¿Se dan cuenta por qué yo dije que no hay nada al azar en la palabra de Dios? Por algo Judas utilizó este orden. Si yo me estoy edificando en la palabra, si yo estoy teniendo una vida de oración, de esa manera yo voy a conservar el amor de Dios en mi vida. Porque estaré constantemente al lado de mi Señor, pensando en mi Señor. Les voy a dar un ejemplo. Cuando alguien deja de relacionarse con un amigo, o con un cónyuge, un familiar, y uno deja de mostrar un interés por esa persona, se empieza a alejar de esa persona, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esa relación se vuelve fría, se vuelve distante. Bueno, eso no debería pasar con Dios. Debemos estar constantemente en su palabra, constantemente en oración y recordando lo que Él ha hecho por nosotros a través de su Hijo para no permitir que mi relación con Él se vuelva distante. De esa manera, nosotros vamos a lograr conservar el amor de Dios en nuestras vidas. Hay personas que tienen una vida espiritual desastrosa. ¿Por qué? Bueno, por esto mismo. Han descuidado su primer amor. Han dejado de leer la Biblia, han dejado de orar, han dejado de tener esa relación íntima con el Señor, y eso ha estropeado su vida espiritual. Y es muy triste, y eso se nota, se huele cuando alguien tiene una vida espiritual saludable con el Señor, y se huele cuando alguien no tiene una vida espiritual saludable con el Señor. Eso se huele. Hay personas que se acuerdan de Dios solamente los domingos. Cuando el pastor abre la Biblia y menciona la palabra Dios, ¡ah, Dios, Dios!, dicen ellos. Y el resto de las semanas viven sin estar a solas con Él, viven sin pensar en Él. Así no se puede vivir la vida cristiana. Debemos estar unidos a Dios en todo momento. Y esto solamente se va a lograr a través de la disciplina de la palabra de Dios y de la oración. Ahora, mis hermanos, veamos la última disciplina que menciona Judas. Y la última disciplina es esperando el regreso de Cristo. Esperando el regreso de Cristo. Volvamos a mirar el versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando. El cristiano debe esperar anheladamente la segunda venida de Cristo. Y este tema de la segunda venida ya lo hemos tocado en la carta de Judas. Recuerden que Enoc profetizó acerca de esto, de la segunda venida de Cristo, para castigar a los pecadores, aquellos que no creyeron en Él. Pero nosotros que estamos en Cristo es distinto. Esperamos la venida de Cristo, no para recibir el castigo, sino para que, al contrario,
Esperamos anheladamente su segunda venida porque estaremos con Él, porque ya hemos sido salvos de la ira venidera por medio de su muerte y su resurrección. Cuando Cristo vuelva, mis hermanos, pasaremos toda la eternidad a su lado. De hecho, la Escritura dice que nos dará nuevos cuerpos, donde ya no morará el pecado y disfrutaremos de Dios de una forma perfecta. Nuestra relación con Dios ahora a veces se ve condicionada por nuestro pecado, por nuestra debilidad. Pero cuando estemos en los cielos nuevos, en la tierra nueva, cuando tengamos cuerpos nuevos, ya eso no va a pasar. Ya no habrá pecado. Ya no habrá tristeza. Será todo un deleite al lado de nuestro Señor. Mi hermano, qué mayor gozo, qué mayor alegría, qué mayor consuelo podemos tener que escuchar que Cristo volverá a por su iglesia y que estaremos siempre con Él. Dime, ¿hay algo más lindo que eso? Bueno, para el cristiano no. Para el cristiano no hay nada más lindo que eso. Muchas veces el pensar de que algún día estaré con Cristo para toda la eternidad es un alivio. Es un alivio. Porque no hay nada seguro en este mundo. Las cosas de este mundo van y vienen. Las personas a veces van y vienen. Las cosas a las cuales nos aferramos a veces se nos quitan. Se van, desaparecen, desvanecen. Es todo inconstante en este mundo. Pero Cristo no. Cristo no. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y Él dijo, yo volveré. Y eso, para mí, como cristiano, es un gozo, es un consuelo de saber de que Él volverá por su iglesia. Y de que estaremos toda la eternidad a su lado. Y un hijo de Dios se regocija en esta verdad. El incrédulo no le importa. Pero un hijo de Dios se regocija en esta verdad. Él espera ardientemente la venida de su Salvador, porque tiene puestos los ojos, no solamente en el aquí y el ahora. Él no ha hecho tesoros en la tierra, sino en los cielos. Y todo hijo de Dios puede decir, yo quiero estar con mi Señor. En Tito capítulo 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es lo que todo cristiano debe estar aguardando, esperando, anhelando. Nosotros vivimos puestos nuestros ojos en Jesús, sabiendo de que algún día estaremos con Él para toda la eternidad. Por eso, mis hermanos, qué importante no hacer tesoros en la tierra, sino en los cielos. Qué importante es vivir no solamente para el aquí y el ahora, sino viviendo pensando en la eternidad. Y Judas dice que nosotros esperemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. ¿Por qué utiliza Judas la palabra misericordia? Bueno, la venida de Cristo muestra la misericordia de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque nos salvó sin merecerlo. Recordemos eso, mis hermanos, que nosotros todo lo que somos en Cristo no lo merecíamos. Nosotros merecíamos el infierno, el castigo por nuestros pecados, pero Dios nos salvó por medio de su Hijo, y sin merecerlo. Por eso es por gracia. Es un favor inmerecido. Y segundo, la venida de Cristo muestra la misericordia de Dios porque estaremos a su lado para toda la eternidad, de vuelta, sin merecerlo. Sin merecerlo. Nadie va a llegar al cielo y va a decir, bueno, yo me lo gané. Me gané estar aquí en el cielo, me gané estar aquí al lado de Dios, al lado de Cristo. Yo hice mi esfuerzo, yo hice muchas cosas por Dios, muy buenas, me merezco este lugar. No, ninguno va a decir eso. Ninguno. Ningún hijo de Dios va a decir eso. Al contrario, todos vamos a decir, estoy aquí únicamente por mi bendito y glorioso Salvador, quien me salvó y me perseveró. Eso vamos a decir. Porque yo sé que no estaré en los cielos por mi fuerza,
sino por mi Salvador, que intercede por mí todos los días. Y para terminar, mis hermanos, no sé si se habrán dado cuenta que acabamos de estudiar la Trinidad. Acabamos de estudiar la Trinidad. En estos pasajes se menciona al Espíritu, orando en el Espíritu. Se menciona al Padre, conservados en el amor de Dios. Y se menciona al Hijo, esperando su segunda venida. ¿Se dan cuenta? La Trinidad. Nuestra vida espiritual, o mejor dicho, en nuestra vida espiritual tenemos una unión con el Dios Trino, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Precioso. A modo de conclusión y aplicación, para mis hermanos, tratemos de cultivar una vida espiritual saludable. Estas 4 disciplinas son fundamentales, no solo para combatir la apostasía, sino para nuestras vidas cotidianas. Mi hermano, si te cuesta alguna de estas disciplinas, o si estás cuesta arriba en tu vida espiritual, no te voy a mentir. Al principio va a ser difícil empezar a cultivar alguna de estas disciplinas. Es difícil. Nadie de un día a la mañana se levanta y ya tiene una vida espiritual madura. No es que vos te acostás y al día siguiente ya sos un super cristiano. No, lleva tiempo. Y tendrás que esforzarte. Nuestra sociedad nos tiene mal acostumbrados. Queremos todo ya, ahora, sin esperar, con el mínimo esfuerzo. Pero con Dios no es así. Con Dios no es así. A Dios lo vas a tener que buscar. Vas a tener que agarrar tu Biblia y leerla todos los días. Vas a tener que orar todos los días. Vas a tener que luchar con tu carne, alejándote del pecado. Es así. La santificación depende de nosotros y de Dios. Depende de ambos. Dios nos ayuda, claro que sí. Pero también Dios quiere que nos acerquemos a Él, que utilicemos los medios que Él nos ha dado para santificarnos. Hay 2 extremos en esto. Y yo no quiero que caigas en ninguno, porque puede ser peligroso. Porque hay gente que cae en la otra trampa, en el otro extremo, que solamente depende de sus esfuerzos. Y se olvida de Dios, y empieza a actuar en la carne, a esforzarse, y a actividades, y ir para allí, para acá, y adentro de la iglesia, y esto y lo otro, y se olvida de Dios. No, eso tampoco es la vida espiritual. Es un equilibrio, de donde yo me esfuerzo, pero al mismo tiempo reconozco que necesito de Dios. Sin la ayuda de Dios es imposible que hagamos algo. Sin la ayuda de Dios es imposible que tengamos una vida espiritual saludable. Entonces debemos reconocer ambas partes, que debemos esforzarnos por cultivar una vida espiritual, pero al mismo tiempo necesitamos de Dios. Por eso, mi hermano, pídele en oración a Dios que te ayude en esas áreas en las que eres débil. Si eres débil en el estudio de la Biblia, pídele a Dios que te ayude. Y esfuérzate. Hay gente que han pasado ya más de 5 años. No, es que me cuesta leer la Biblia. Ya pasaron más de 5 años. ¿Cuándo te vas a poner las pilas con el estudio de la palabra de Dios? ¿O vas a seguir así? Sí, Dios te va a ayudar, pero Él también. A ver, no va a venir un ángel del cielo y te va a leer la Biblia. Vas a tener que esforzarte. Y lo mismo con la oración. Entonces, esforcémonos en la vida espiritual. Estudia la Biblia para conocer a tu Dios. Vive una vida de oración privada. Consérvate en el amor de Dios y espera ardientemente la venida de Cristo. Pon tus ojos en Él. Y para aquellos que no conocen al Señor, hemos hablado de las disciplinas espirituales que nos ayudan a tener una vida espiritual rica y abundante. Pero esto que acabamos de ver, amigo y amiga, que estás en Cristo hoy, es solamente para los cristianos. Es solamente para aquellos que han abrazado a Cristo por la fe. Solamente ellos pueden gozar de estas realidades. En cambio, la Escritura dice que aquellos que no le conocen no tienen vida espiritual, sino que al contrario, están muertos en sus delitos y pecados. Por eso, amigo y amiga, si tú aún no te has arrepentido y no has creído en Cristo, te invito a que lo hagas ahora, a que reconozcas tu pecado y a que puedas creer en lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Y si tú te arrepientes hoy y abrazas el Evangelio,
pasarás de muerte a vida y podrás disfrutar de una relación íntima con Dios y de gozar una vida espiritual abundante a su lado. Por eso, el Señor está hoy llamando a salvación a los pecadores. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas 4 disciplinas que nos enseñas aquí, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada día edificarnos sobre nuestra fe a través de tu palabra, a tener una vida íntima, de estudiar las Escrituras, de poder conocerte más, conocer más a Cristo por medio de la Biblia. Ayúdanos también en nuestra vida de oración, Padre, a poder cultivar una vida de oración constante, a hablarte, Señor, a comunicarnos contigo, Padre, porque sabemos que no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino que es el Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a orar, Padre, también. Ayúdanos también a conservar tu amor, Padre, en nuestras vidas, a recordar siempre lo que has hecho por nosotros y que todo lo que somos es por tu gracia y por tu misericordia, Padre. Nada de lo que tenemos, nada de lo que somos es gracias a nosotros. Y también ayúdanos a esperar más ardientemente tu venida, de que tu Hijo volverá, Señor, y será algo hermoso para nosotros, Señor, porque sabemos que estaremos con Él para toda la eternidad. Sabemos que veremos su gloria, su hermosura, Padre, y disfrutaremos de Él, ya no con un cuerpo de pecado, Señor, sino que podemos disfrutar perfectamente a su lado, Padre. Y te pido por aquellas personas que todavía no te conocen, Señor, que por medio de estos mensajes tú obres con poder, con tu Espíritu Santo, para tocar el corazón de esas personas y se puedan arrepentir, Señor, y creer en tu Hijo. Te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.